El día miércoles, comenzando esta clase en Capital Federal, me di cuenta que yo tenía un presupuesto en cuanto a cuánto conocíamos acerca de lo que íbamos a exponer, y en realidad cometí un error, ¿sí? Pensando que los temas que teníamos que abordar en la clase eran temas conocidos, y antes de poder exponer hoy, de comenzar la escatología, eclesiología, escatología vendrá luego, me gustaría saber para quiénes de ustedes términos como teología del pacto o dispensacionalismo son conceptos familiares. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con estos conceptos? Sí. ¿Quiénes no están familiarizados con estos conceptos? Ok. La mayoría de nosotros. Eso es un desafío para mí, porque muchas de las cosas que vamos a hablar nacen con este trasfondo, porque lo vamos a ver a través de este lente, y voy a hacer entonces antes una pequeña introducción como para que podamos saber de lo que vamos a hablar, aunque lo que voy a decir ahora luego lo vamos a ir reiterando, lo vamos a ir repitiendo en las notas. Nos va a ayudar mucho para entender de qué hablamos y que no nos queden conceptos colgados en cuanto a lo que vamos a exponer. Entonces, ustedes recuerdan que cuando nosotros vimos amartiología, que fue el estudio del pecado, y soteriología, el estudio de la salvación, dos cosas muy importantes que parecen simples de poder expresar, pero son muy difíciles porque, o sea, hay muchos elementos allí que son necesarios estudiar con detenimiento. Pero recuerda que cada vez que hablamos de un concepto o una verdad acerca de la salvación o acerca del pecado, nosotros lo veíamos a través por lo menos de tres corrientes teológicas, ¿no? Entonces pensábamos, por ejemplo, en el arminianismo, y el arminianismo es, una construcción teológica de Jacobo Arminio, que él llegó a una conclusión acerca del hombre. Entonces, viendo, a Dios, Jacobo Arminio utilizó un lente, esto podríamos decir un paradigma, ¿sí? Un paradigma es como unos lentes que yo me pongo, ¿no? Entonces, si estos lentes tuvieran un color, como los lentes de sol, todo lo que yo viera estaría teñido de ese color, ¿cierto? Eso es un paradigma. O sea, yo me coloco una verdad, un concepto, por el cual yo voy a ver y voy a interpretar todos los demás conceptos. Arminio básicamente acuñó un concepto que tenía que ver con que el hombre es bueno. ¿Qué es bueno? Que hay cierta bondad dentro del hombre, ciertas capacidades dentro del hombre que le permiten, aún no siendo redimido, estando muerto en sus delitos y pecados, responder al llamado del Evangelio, porque creen que hay virtud en el hombre. Entonces, Arminio, viendo al Señor, él filtra todo esto diciendo, el hombre es bueno, ¿no? Y partiendo de ahí, diciendo, yo leo las Escrituras pensando que el hombre es bueno en sus intenciones, entonces va a sacar, obviamente, un montón de conclusiones. Y esas conclusiones que él saca, leyendo la Biblia de esa manera, ¿no? Diciendo, el hombre tiene la capacidad de responder a Dios y es bueno, esencialmente, él luego de esto se va a desprender muchas prácticas en la vida cristiana. Esto va a afectar a las canciones que cantemos, ¿sí?
Esto va a afectar en cómo nosotros entendemos la persona de Dios, ¿sí? Esto va a afectar en cuanto a la conducta de las personas, porque las personas, por sobre todas las cosas, van, por ejemplo, a sobrevalorar la intención humana y también el concepto de que Dios es bueno solamente, o sea, esencialmente o principalmente bueno, ¿no? En detrimento de otros de sus atributos, como su justicia, su celo y demás. Y de ahí se van a sacar, vamos a ver, por eso es que vemos iglesias distintas, ¿no? ¿Por qué vemos iglesias distintas en lo que cantan, si hay disciplina o no en la iglesia, o sea, qué es lo que se hace dentro de la iglesia? Bueno, todo nace del prisma, todo nace del paradigma con que uno se acerca a las Escrituras. Yo leo las Escrituras pensando, teniendo esto en mente, teniendo un preconcepto en mente, entonces llego al final a ciertas prácticas que son en la praxis, ¿sí? Es distinto que otros creyentes. Luego, tengo ahí un llamado, ¿no? Pasale ahí a Lore, aténdelo, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos acerca de la salvación, consideramos ante cada verdad qué es lo que los arminianos pensaban acerca de la salvación, acerca de la elección, ¿no? Acerca de la soberanía de Dios. Ciertamente los arminianos no se detienen tanto en la soberanía de Dios, en cuanto que Dios elige, sino más bien que es el hombre, siendo bueno, el que toma la elección por Dios o no, o rechazar a Dios. Después, esto lo contrastamos también contra los calvinistas, ¿sí? Los calvinistas, vimos por lo menos, o hablamos de que hay calvinistas clásicos o altos calvinistas, o algunos llaman hipercalvinismo, que se van a algunos extremos. Ellos ven a Dios, también tienen un lente, tienen un prisma, tienen un paradigma, y ese paradigma es que el hombre es malo. Leyendo las Escrituras, interpretan versículos como que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que no hay ningún bien en nosotros, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos sacan algunos conceptos acerca de esto que los lleva luego a vivir su vida de una forma distinta, ¿cierto? O sea, en cuanto a lo que cantan, no cantamos lo mismo. ¿Qué es lo que hace que no cantemos lo mismo, por ejemplo, que una iglesia pentecostal? Es el prisma por el cual nosotros leemos las Escrituras, lo que entendemos acerca de la persona de Dios y acerca de lo que el hombre es. Eso es. Entonces, cambia la forma como la iglesia se gobierna, cambia, por ejemplo, el énfasis acerca del evangelismo o no, acerca de la membresía o no. ¿Qué tan importante es la membresía para un pentecostal y qué tan importante es la membresía para un reformado o un calvinista, como lo podríamos decir? Bueno, tienen apreciaciones distintas, precisamente porque el prisma con el cual leen las Escrituras es distinto. Entonces, cada cual, digamos, tiene un zapato distinto, ¿no? Que se amolda a lo que cree. Y después nosotros pensamos en un equilibrio, porque si pensamos digamos, en los arminianos como un extremo, ¿sí? no solamente hablamos de los arminianos, estoy hablando solamente de dos conceptos. También habían otras corrientes como el catolicismo que hemos constatado, por lo menos 4, ¿sí? Que hemos ahí hecho un contraste, ¿sí? Unos con otros. El pelagianismo, hoy se me traba la lengua, Pelagio, ¿sí? Pelagianismo. Entonces, cada quien saca su propio zapato, ¿no? Y después pensamos nosotros en una postura que no meternos en ninguna de estas cajitas, no decir somos
pensamos exactamente lo que piensan los calvinistas, ni pensamos exactamente lo que piensan los pentecostales o los carismáticos o los arminianos. Entonces pensamos, digamos, en una idea, voy a tener que borrar esto, pensamos en una idea acerca de Dios, con un prisma que no distorsione la persona de Dios y poder estudiar exactamente lo que la Biblia dice acerca del hombre. Esto podríamos llamarlo una postura, a mí me gusta llamarlo una postura bíblica. Me gusta llamarnos que somos una iglesia bíblica, que somos un seminario bíblico y no meternos dentro de cajas, porque es difícil entrar exactamente dentro de una caja. Entonces nosotros nos encontramos muchas veces con verdades de las Escrituras que no tratamos de amoldar, ¿no? En cuanto a la perseverancia de los santos, hemos visto muchos conceptos con respecto a esto. Entonces, usamos un prisma que no interrumpa la verdad de las Escrituras. Y claro, somos impactados muchas veces por cuestiones que parecen contradictorias, ¿no? Y al final, obviamente en nuestras prácticas, que en este equilibrio entre los arminianos y los pelagianos, o los católicos y los calvinistas, los reformados, estamos como en un equilibrio, podríamos decirlo de esa manera, y nuestro zapato al final, en nuestra comprensión del Señor, por ahí nos ajusta, no es tan a nuestro molde, porque Dios no entra en nuestra cabeza, porque no podemos comprender exactamente todo y aplicarlo de una manera totalmente lógica y clara, porque no es así como la Biblia presenta. La Biblia constantemente está hablando de paradojas. No son contradicciones, pero hay paradojas, ¿no? Que no podemos resolver acerca de la persona de Dios, acerca de la elección, muchas cosas. Entonces, en cada verdad hemos visto a través de distintos lentes. Y dijimos, ok, la soberanía de Dios, ¿cómo los ven los pelagianos? ¿Cómo los ven los arminianos? ¿Cómo los ven los calvinistas, los hipercalvinistas, los reformados? Y allí cada uno de nosotros fuimos nos dando cuenta que muchas de las cosas que hacemos, que creemos, tiene que ver con el lente que tenemos acerca de cómo interpretamos la Biblia. Todo pasa por ahí. ¿Cómo debemos interpretar las Escrituras? Y ahora cuando abordamos la eclesiología no está exenta también de paradigmas, de cómo nosotros vamos a interpretar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿No? Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver también dos grandes corrientes. La primer corriente es el federalismo. Esto es difícil de manejar. Federalismo. Esto se llama federalismo. Nosotros esto lo vimos en soteriología. La idea del federalismo es la idea de que hay una persona que representa a todas las demás, ¿sí? Adán fue el representante de toda la humanidad. Lo que hizo Adán lo hizo en representación de toda la humanidad. Eso se llama federalismo o se llama teología de los pactos. Teología de los pactos, ¿no? Muchos de ustedes puede que estén fuera de esta discusión, lo cual me alegra, porque esto es algo que se discute mucho en las redes. Hay personas que están como muy intensas acerca de esto, decir que si hay un pactista y hay alguien que no crea en la teología de los pactos, un dispensacionalista, entonces no tienen la misma fe. Esto no es así, es un extremo, pero llega al punto que las personas comienzan a discutir sobre cosas que ni siquiera son prioritarias. Pero cuando hablamos del federalismo o hablamos de la teología del pacto, permítanme que trate de alguna manera antes que entremos en esta discusión, de poder explicar esto.
¿Cómo la teología? ¿Quiénes son algunos referentes de la teología del pacto? R.C. Sproul, ¿sí? Él es de la teología del pacto. Sugel Michelin, él es de la teología del pacto, ¿sí? Bueno, hay muchos otros también teología sistemática. Lo vamos a ver ahora en la clase. Ellos leen las Escrituras, viendo las Escrituras, interpretando las Escrituras, por lo menos en 2 o 3 pactos distintos, ¿no? Entonces se acercan a las Escrituras y dicen, bueno, ¿cómo vamos a leer las Escrituras? Bueno, leemos que vamos a interpretar la Escritura pensando en que toda la Escritura o toda la historia de la humanidad en las Escrituras se divide en... Bueno, no sé por qué esto es así. Sigue escribiendo de lejos esto, de grande. No estoy tocando la tableta. En 3 grandes secciones. Tenemos un pacto eterno, tenemos un pacto de obras y tenemos un pacto de gracia, ¿no? Entonces ellos dicen que hay un pacto eterno, un pacto que Dios hizo con Jesucristo, que hubo un pacto ahí, ¿no? Y en ese pacto acordaron lo que iba a ocurrir y Dios gobernó, Dios estableció todo lo que está en la Escritura por medio de este pacto. Luego vino Adán y ellos sostienen que Dios hizo un pacto de obras con Abraham. Y Adán quebrantó ese pacto y luego hizo un pacto de gracia a partir de Génesis 3:15, del protoevangelio. Entonces, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, para ellos es un solo pacto, ¿no? Es el pacto de gracia. Acá entra el Antiguo Testamento y entra el Nuevo Testamento. Está todo acá en el pacto de gracia. Entonces, para ellos, la historia de Israel y la iglesia es una continuidad, no hay separación. Ellos ven como que el Nuevo Testamento es donde se ve con claridad, es donde hubo luz acerca de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, que fueron las sombras. Entonces, el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento son solo las sombras del Nuevo Testamento. Entonces, Israel era iglesia. Adán fue el primer miembro de la iglesia. Y hay una continuidad entre esto. Por eso es que muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de la circuncisión, ellos creen que eso era sombra del bautismo y que ahora practicamos el bautismo como que tiene el mismo efecto que la circuncisión, ¿no? En el pueblo de Israel, que trae a paz. Por eso bautizan niños, bebés. Nosotros bautizamos adultos, no bautizamos niños, porque creemos que el bautismo tiene que ver con alguien que es creyente, no un bebé. Pero ¿por qué hacen eso? Bueno, porque ven continuidad digamos, del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una continuidad de esto. Esto lo lleva también a interpretar, a mi juicio, lo lleva a interpretar mal las Escrituras. ¿Por qué? Porque para ellos, acá está revelado lo que ocurría en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto no tiene nada nuevo, ni tiene nada que no esté en el Nuevo Pacto. Todo lo que está en el Antiguo Pacto es la sombra del Nuevo Pacto. Por lo tanto, todos los personajes, o muchos de los personajes que están en el Antiguo Pacto, son tipos de Cristo. Van a interpretar como, van a llevar a Cristo, ¿no? Por ejemplo, si hablan de Salomón y su esposa, entonces ese es Cristo y la iglesia,
¿Ah? Si leen la historia de David y Goliat, David es Cristo y Goliat es Satanás. ¿Por qué? Porque creen que son tipos, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando leen Reyes y recuerdan esta historia donde está allí Elías y un hombre pierde el hacha en el río, ¿recuerdan? Bueno, ¿cómo van a interpretar ellos ese pasaje? Eliseo. ¿Cómo van a interpretar ese pasaje? Bueno, lo van a poner a Cristo ahí. Van a decir que Eliseo es Cristo, que el río es el mundo y los pecados, que el palo que Eliseo arroja al río es la cruz, y que por medio de la cruz entonces la humanidad es redimida. Van a interpretar los pasajes como que fueran sombra de lo que luego se vio en el Nuevo Testamento. Claro, esto es una interpretación alegórica. Es una interpretación alegórica. No es lo que el texto dice. No está Cristo ahí. Pero lo van a justificar porque es cristocéntrica. Porque están hablando de Cristo y lo están llevando a Cristo. Van a buscar a Cristo en cada pasaje del Antiguo Testamento, aunque no esté ahí, y van a decir que ese pasaje habla de Cristo, porque es la sombra del Nuevo Testamento. Claro, esto trae un montón de errores al momento de interpretar las Escrituras, porque están alegorizando las Escrituras, y con ese prisma van a alegorizar luego el Apocalipsis, van a alegorizar las Escrituras, no la van a interpretar literalmente. Y ese es un gran problema, Por otro lado, tenemos a los dispensacionalistas, que hay muchas variantes, y como hay muchas variantes también del federalismo, hay muchas variantes también de los dispensacionalistas. Hay dispensacionalistas clásicos, también están en un extremo, ¿sí? Están los dispensacionistas clásicos en un extremo y están los federalistas o los de la teología del pacto en el otro extremo. Yo luego de terminar esta clase voy a tratar de llegar a un equilibrio de estas dos cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de los dispensacionalistas, se llaman así porque ellos interpretan la Biblia de otra manera, tienen otro prisma, ¿sí?, para interpretar las Escrituras. Entonces, los dispensacionalistas van a decir que la Biblia no puede interpretarse de forma alegórica, que cada texto debe ser interpretado de forma literal. Van a decir que Génesis, que yo no necesito un pasaje del Nuevo Testamento para poder interpretar Génesis, que yo a Génesis la puedo interpretar desde Génesis, literalmente, lo que eso implica en Génesis, sin trasladar cuestiones voy a poder interpretar, por ejemplo, el caso de Eliseo, sin traer verdades del Nuevo Testamento para tratar de explicar lo que Eliseo hizo ahí, en Reyes. No, lo voy a poder interpretar y voy a decir, fue un acto de misericordia y milagroso de Eliseo y tiene un contexto y hay una verdad ahí que hay que exponer y no hacer una alegoría de esto. Entonces, los dispensacionalistas van a decir que la Biblia debe interpretarse literalmente, que cada texto de la Biblia debe interpretarse literalmente. Génesis desde Génesis, y bueno, esto no anda. Y cada texto desde su propio contexto. Entonces, ¿cómo ven las Escrituras? Bueno, los dispensacionalistas más clásicos van a interpretar las Escrituras por medio de 7 dispensaciones. La dispensación de la inocencia, 7 dispensaciones que son formas en las que Dios trató con la humanidad. La teología del pacto por medio de pactos que Dios hizo con la humanidad. Hizo un pacto, se quebrantó ese pacto, entonces Dios hizo un pacto de gracia y ahora estamos en ese pacto de gracia. Todo entra en ese pacto de gracia y hay una continuidad
de Israel con la iglesia. ¿Qué es Israel? ¿Dios tiene promesas para Israel? No. Porque Israel, ¿qué es? Israel es solamente la sombra de lo que hoy es la iglesia. Por lo tanto, es lo mismo hablar de Israel que hablar de la iglesia. Ya para la teología para los que enseñan la teología del pacto, Dios ya no tiene más promesas para Israel. Israel fue suplantada por la iglesia. Por lo tanto, ya no hay promesas para Israel. Sin embargo, voy muy rápido. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sin embargo, los dispensadores... en el libro de la Revelación, que ahí vuelve a tener promesas para con Israel. Ellos piensan así. Excepto en el libro de la Revelación, el Apocalipsis. ¿Quién? Dispensadistas. ¿Puede ser? Sí, los dispensacionalistas sí. Los del pacto no. Los del pacto creen que Dios terminó con Israel, ¿no? Lo cual hacen una... Bueno, luego lo vas a... Es muy difícil esto poder probarlo desde, por ejemplo, Romanos capítulo 11, donde es claro que Dios tiene promesas para con Israel. Le dice a los gentiles, ustedes no deben jactarse porque son injertados, ¿no? Dice que, bueno, la cuestión es que eso es la teología del pacto. Los dispensacionalistas van a decir que hubo dispensación significa administración. Por lo menos 7, algunos dicen menos, 5, 4, estoy haciendo una generalidad. 7 dispensaciones donde Dios trató con cada grupo de personas que estuvo ahí de diferente manera, ¿no? Pero una de las cosas que van a decir, aparte de que la Biblia debe interpretarse literalmente, van a decir que Israel y la iglesia son dos cosas distintas. Que Dios hizo en el Antiguo Testamento promesas para Israel que las va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Porque la audiencia que escuchó esas promesas acerca de una tierra, entendió, y nosotros como el dispensacionalista, como lee literalmente las Escrituras, cree que estas promesas se van a cumplir. ¿Cuándo se van a cumplir? Se van a cumplir en el futuro, en la nueva tierra, ¿sí? En el milenio. Esas promesas van a ser cumplidas. Entonces, creen de que si bien tanto Israel como la iglesia son un solo pueblo de Dios, no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, Israel de todas maneras todavía tiene promesas que van a ser cumplidas por Dios, ¿no? Entonces acá hace una distinción entre lo que es Israel y la iglesia. Entonces ahí, como se acercan a las Escrituras, las conclusiones que sacan de las Escrituras es distinta que a los que interpretan las Escrituras por medio de la teología del pacto. Yo vi un artículo que lo voy a tratar de leer rápidamente, quizás va a traer más luz acerca de lo que yo traté de explicarles, que dice, es un artículo que está en The Gospel Coalition, así que lo pueden buscar, hablando de la teología del pacto. Dice, la teología del pacto es una manera de leer la Biblia que trata de explicar la trama de las Escrituras, mostrando cómo las diversas partes de la Biblia se integran en una unidad que presenta un solo mensaje de salvación por la fe en Jesús. La teología del pacto pretende resumir la enseñanza de toda la Biblia con el concepto del pacto. Un pacto es un acuerdo formal entre dos o más personas que establece y define los límites de la relación. La teología del pacto sostiene que Dios toma la iniciativa de relacionarse con el ser humano siempre por medio de pactos. O sea, ¿cómo es que Dios se relacionó con la humanidad? Bueno, los pactistas van a decir, hubo un pacto eterno, o hubo un pacto de obras que fue quebrantado y ahora estamos en un pacto de gracia, y es la forma en que nosotros debemos interpretar las Escrituras. También sostiene que existe cierta continuidad entre esos pactos y que reconocer esta continuidad nos ayuda a entender el mensaje principal de la Biblia. La teología del pacto es una manera de leer la Biblia que trata de explicar la trama de las Escrituras, mostrando cómo las diversas partes de la Biblia, se integran. Bueno, hay una base bíblica, ellos creen que hay 3 pactos,
por lo menos principales con respecto a esto: el pacto de obra, el pacto de gracia y el pacto de redención, no el pacto eterno, el pacto de redención. Voy a tomar acá un minuto porque necesito ir al baño. Tomé 2 litros de agua. ¿En la pieza hay alguna pregunta? No sé si cosas te corto. Bueno, entonces hablamos del pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Algunos proponentes históricos y modernos acerca de esto. Hay teólogos antiguos que sostienen la teología del pacto, como Zwinglio, como Calvino, Hosch, bueno, ahí Zwinglio lo nombré. Bueno, luego lo pueden ver ustedes si quieren este artículo. La crítica que se le hace a esta postura dice: aunque la palabra de pacto aparece muchas veces en la Biblia, muchísimas veces, lo cierto es que la Biblia no menciona ni el pacto de gracia, ni el pacto de redención, ni un pacto de obras. Sí vemos el pacto con Abraham, el pacto con Noé, pero no, en la Biblia nosotros no recogemos que, por ejemplo, Dios haya hecho un pacto con Adán, porque los pactos son acuerdos que están claros en las Escrituras con las condiciones de ese pacto, ¿no? Y no vemos esas condiciones. Berkhoff también, Gruden también, Horton, Frame, bueno, todos ellos. Y hago un pequeño resumen de los dispensacionalistas. Dice: una dispensación es una forma de ordenar las cosas, una administración, un sistema o una gerencia. En teología, una dispensación es la administración divina de un periodo de tiempo. De eso se trata. Cada dispensación es un periodo definitivamente designado. El dispensacionalismo es un sistema de teología que reconoce estos periodos establecidos por Dios para poner en orden los asuntos del mundo. El dispensacionalismo tiene 2 características principales. Una consiste en la interpretación literal de las Escrituras. ¿Qué es la interpretación literal? Que lo que dice el texto es lo que dice el texto. Obviamente, si hay, se entiende todos los recursos literarios, o sea, si hablar en poesía, si es una comparación, si es una metáfora. O sea, literalmente no significa leer de forma literal y decir, bueno, Dios dice, bajo mis alas te pondré, bueno, Dios tiene alas. No, entendemos de que eso es un antropomorfismo. Estoy hoy con las palabras trabados. Entonces, obviamente entendiendo cuáles son todos estos recursos del lenguaje, pero el dispensacionalista lo que va a hacer va a interpretar literalmente las Escrituras, entendiendo cuáles son los recursos de los distintos lenguajes. Una distinción entre Israel y la Iglesia dentro del programa de Dios. El dispensacionalismo clásico identifica 7 dispensaciones, el clásico, no todos tienen este mismo dispensacionalismo, en el plan de Dios para la humanidad. Los dispensacionalistas sostienen que un principio de hermenéutica es la interpretación literal. La interpretación literal significa dar a cada palabra el significado que comúnmente tendría en el uso cotidiano. O sea, no alegorizar ni espiritualizar una frase, sino qué es lo que entendieron los
los oyentes originales. Se tienen en cuenta, obviamente, los símbolos, la figura de voz y, por supuesto, los estilos. Se entiende que incluso los símbolos y los refranes figurativos tienen un significado literal detrás de ellos. Aún los simbolismos y figuras del lenguaje tienen interpretaciones literales contenidas en ellos. Así, por ejemplo, cuando la Biblia habla de 1000 años en Apocalipsis 20, los dispensacionalistas lo van a interpretar como un periodo literal de 1000 años. Sin embargo, los de la teología del pacto van a decir, no, 1000 años puede significar otra cosa que no sean 1000 años. Puede significar mucho tiempo simplemente, y no que literalmente sean 1000 años. Entonces, a través de estos dos lentes, nosotros vamos ahora a acercarnos a hablar de la eclesiología. Vamos a hablar de la iglesia, con todo lo que eso implica. Ok, vamos a ver. Entonces, ahí ahora estamos en nuestras notas. Pregunto, ¿alguna pregunta con respecto de esto? Lo resumo, entonces. Vamos a entrar ahora en la eclesiología y cada vez que veamos un concepto, vamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que los dispensacionalistas creen acerca de esto y qué es lo que los de la teología del pacto interpretan? Entonces, recuerden, estos son sistemas teológicos. Son paradigmas que uno coloca delante y lee las escrituras con esos paradigmas. El problema de la teología del pacto es que permitirse la alegorización trae muchos problemas, ¿sí? Y problemas difíciles de resolver. Aunque los dispensacionalistas también tienen un sistema que tiene también sus dificultades. Entonces, vayamos a ver estas dos perspectivas distintas, un poco el resumen de lo que ya hemos hablado. Dos perspectivas distintas, sí. No, quiero aclararme una duda nomás, porque siempre he escuchado que se decía, ¿no?, que el Antiguo Testamento es un trasfondo para entender el Nuevo Testamento. O sea, siempre lo escuché así, de esa manera. ¿Cómo? Que el Antiguo Testamento es un trasfondo, o sea, como leer el Antiguo Testamento sirve para entender el Nuevo Testamento. O sea, exacto. ¿Qué tan cierto, digamos, porque me mareé, qué tan cierto sería esa postura, digamos, no sé? Bueno, los dispensacionalistas, casi todos nosotros venimos de un sistema teológico dispensacionalista. Entonces, para el dispensacionalista, obviamente el Antiguo Testamento es la sombra, ¿sí? Muchas cosas que la iglesia, por ejemplo, o sea, se habla acerca de la iglesia, pero es una verdad que se revela claramente, por ejemplo, la salvación de los gentiles, ¿no? Que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. El misterio ese. Un misterio. Se revela después con claridad en el Nuevo Testamento. Y es verdad que todo el simbolismo, por ejemplo, de los sacrificios, tenía que ver luego, obviamente, con el sacrificio de Cristo, ¿no? O sea, hay allí una continuidad en ese sentido. O sea, claro, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos va a traer más claridad de lo que significó el sacrificio de Cristo leyendo el Antiguo, entendiendo qué era lo que ocurría, qué era lo que Dios había mandado. Sí nos ayuda. El problema es la diferencia de la teología del pacto. Sí, es verdad, leyendo el Antiguo Testamento nos va a dar una base, están conectados de alguna manera, pero también hay separación. Hay separación. No es lo mismo el antiguo pacto que el nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. En el antiguo pacto había que cumplir la ley, nosotros no tenemos que cumplir ahora la ley. Un pactista, por ejemplo, diría que el día de reposo debe hoy todavía cumplirse, que el día sábado ahora pasó a ser el día domingo, y que el día domingo, trabajar el día domingo sería pecado, así como era pecado en el antiguo pacto trabajar el sábado, ¿no? Entonces ellos ven continuidad en esto, y los dispensacionistas ven una
una división. Nosotros no estamos en el Antiguo Pacto porque nosotros no somos Israel, ¿no? Somos la iglesia, somos gentiles. Entonces, ahí ahora vamos a empezar a ver esas diferencias. Pero recuerden que son formas de cómo interpretamos las Escrituras y no vamos a entrar en ninguna de esas dos cajas, creo yo. Pero vamos siempre a verlo detrás o por medio de esos prismas. Entonces, ¿contesté, hija, eso? ¿Contesté? Ok. Muchas de nuestras conclusiones, bueno, esto es un resumen de lo que dije, en la armateología y en la soteriología fueron influenciadas por nuestro entendimiento de tres sistemas, el pelagianismo, el arminianismo y el calvinismo. De una manera similar, muchas de nuestras conclusiones en la eclesiología y la escatología serán influenciadas por medio o por nuestro entendimiento de dos sistemas, el federalismo o la teología del pacto y el dispensacionalismo, que creo haber hecho ahora sí una introducción acerca de esto. Veamos entonces la definición del federalismo o la teología del pacto. Definición: el federalismo o la teología de los pactos es un sistema que interpreta la Biblia en base a dos o a veces tres pactos: el pacto de obras, el pacto de gracia y el pacto de redención. Esta doctrina no es una doctrina muy antigua. La doctrina de los pactos es un sistema teológico que nace básicamente algunos años después de la Reforma, así por el siglo XVII, ¿no? Allí comienza a acuñarse esta forma de interpretar las Escrituras. Y hace, como dijimos antes, mucho énfasis en que la Iglesia reemplazó a Israel en su propósito y en su fin. Algunos, esto es lo que dije ya también, algunos de ellos, partiendo de este razonamiento, dirían que el bautismo reemplaza la circuncisión, por eso bautizan bebés, porque ven una continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mientras que en el otro extremo, el dispensacionalismo clásico, también en el otro extremo, los dispensacionalistas clásicos separan totalmente a Israel de la Iglesia. No solamente en este mundo, sino también en la eternidad. Ellos van a decir que la Iglesia va a estar en el cielo y que Israel va a estar en la tierra, separadas por toda la eternidad. Eso es lo que creería un dispensacionalista clásico. Hacen una diferencia muy pronunciada con respecto a esto. Y en el otro extremo, los federalistas fusionan todo, a tal punto que traen cosas del Antiguo Testamento y las quieren aplicar hoy a la Iglesia. Entonces, bueno, vamos a intentar de ir a un punto medio de estas dos cosas. Federalismo o la teología de los pactos es un sistema que interpreta la Biblia en base a dos o tres, ok, ya lo vimos, dos, pactos. Hablemos de los pactos. Hablan de por lo menos tres pactos. Primero, el pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? La definición: es un pacto que Dios hizo con Adán, como la cabeza federal de la humanidad, como si fuese el representante, como decir que era como un presidente. Si un presidente declara la guerra a una nación, entonces no es que el presidente solo va a ir a la guerra, sino que ahora toda la nación entró en guerra. Entonces esa es la idea del federalismo. Si Adán hubiese obedecido durante ese periodo de prueba, él y todos sus descendientes hubiesen vivido eternamente. Esto es una declaración de la confesión de fe de Westminster. Dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en él también a su progenio, o a su descendencia, bajo la condición de una obediencia personal y perfecta. Eso es lo que dice la confesión de Westminster. Pero a la verdad que ese pacto nosotros no lo encontramos en las Escrituras. No están las condiciones de ese pacto. No dice en ningún momento que Dios le dijo: bueno, ok, vamos a hacer un pacto entre vos y yo, y estas van a ser las condiciones del pacto. Sí leemos el pacto de Noé, el pacto de David,
el pacto de Abraham, hablamos del nuevo pacto, donde sí están las condiciones de ese pacto, ese acuerdo que hay de Dios para con una persona y su descendencia, sí lo vemos, y vemos las condiciones de ese pacto, pero no encontramos ningún pacto, que la Biblia hable de ningún pacto en referencia de un acuerdo, o sea, de un acuerdo establecido, un pacto en sí mismo, dicho con Adán. Los pasajes que se utilizan para sostener esto, decir, ok, sí hubo un pacto de obras, es Oseas. Oseas dice, mas ellos, estaba hablando de Israel aquí, y dice, mas ellos, Juan Adán, traspasaron el pacto, y allí prevaricaron contra mí. Entonces dicen, ¿ves? El pueblo de Israel desobedeció, o sea, y desobedeció el pacto así como lo hizo Adán, y ellos dirían, bueno, ves, acá está, y este es el único versículo que utilizan, dice que hubo un pacto para con el pueblo de Israel y hubo un pacto entonces para Adán, porque dice que al igual que Adán quebrantaron ese pacto. Pero no está diciendo eso, no está diciendo, esto no da por hecho, o por lo menos no con claridad, que hubo un pacto con Adán. Lo que está diciendo que Israel desobedeció al igual que desobedeció a Adán. Y si en realidad hacemos una exégesis del pasaje, cuando nosotros traducimos Adán, no significa Adán la persona. La palabra Adán significa humanidad o significa hombre. Usted agarra cualquier diccionario bíblico o cualquier diccionario etimológico del hebreo y se va a encontrar que esa palabra significa humanidad o hombre. En realidad podríamos traducir este texto diciendo que más ellos, igual que los hombres o igual que la humanidad, traspasaron el pacto. Yo creo que es mucho tratar de montar un sistema teológico sobre un versículo, ¿no? Entonces, no creo que sea esto suficiente como para decir que acá hubo un pacto de obras con Adán. Ok. Y para ellos los términos o los supuestos términos serían que la desobediencia traería muerte, e implícito, ¿no?, con el árbol de la vida, y la obediencia traería vida eterna. Y obviamente estamos de acuerdo con esto, que Dios le promete a Adán vida por medio del árbol de la vida. Esto sí está claro, lo creemos, pero no veo la necesidad de por qué llamar a esto un pacto. En la Biblia siempre es claro cuando es un pacto. Esta palabra existe, está definida, y no vemos acá con Adán un pacto como lo hubo con Abraham, con Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Esos pactos son bien definidos y están bien explicados. Ahora, sí, obviamente yo entiendo lo que están tratando de decir con un pacto de obras y un pacto de gracia, que Dios está ofreciendo gracia a la humanidad, pero no veo la necesidad de crear todo un sistema, de decir, bueno, ok, vamos ahora a interpretar la Biblia por medio, pensando de que hubo primeramente un pacto de obras, que fue un pacto lo que hubo con Adán y Dios, y de ahí comencemos a pensar en un sistema de cómo interpretar las Escrituras. Un pacto de obras y luego van a sostener un pacto de gracia. Bueno, ¿cuál es este pacto de gracia? Ya violado el pacto de obras, si hubiese un pacto, como dicen, Dios hizo otro pacto con la humanidad, el pacto de gracia. Todos los otros pactos que vemos en la Escritura, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, con David, y el nuevo pacto son manifestaciones del pacto de gracia, o sea, para ellos estaría dentro de ese pacto de gracia. A Dios le agradó hacer un nuevo pacto llamado de gracia,
según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndole la fe en Él para ser salvos. Este pacto ha sido administrado de un modo diferente bajo la ley, y en el tiempo del Evangelio, bajo la ley se administraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión bajo el Evangelio, donde se representaba a Jesucristo como la sustancia, las ordenanzas esto es una definición también de la Confesión de Westminster. Bajo el Evangelio, donde se presenta a Jesucristo como la sustancia, las ordenanzas por las cuales dispensa este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. De esta manera se mantiene ese pacto. Con todo, no son dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo. Entonces, esta idea de continuidad de una cosa con la otra. Evidencia bíblica muchos pasajes hablan de que el ser humano siempre ha sido salvo por la gracia de Dios. Es importante también decir que en la Biblia tampoco encontramos tal cosa como un pacto de gracia. No hay un pacto de gracia. No encontramos esa definición ni dónde está ese pacto de gracia. Hay muchos pasajes que hablan de la gracia de Dios, pero no que hubo un pacto con respecto a esto. El otro pacto que sostiene el federalismo es el pacto de redención. Algunos teólogos del federalismo o la teología del pacto afirman un tercer pacto que ocurrió en la eternidad pasada entre los miembros de la Trinidad. Berkhoff define el pacto de redención como un acuerdo entre el Padre dando el Hijo como cabeza y redentor de los escogidos, y el Hijo voluntariamente tomando el lugar de los que el Padre le había dado. Esto es una definición que hace Berkhoff en su teología sistemática. Y nuevamente estoy de acuerdo en esto, en que esto es así, pero no veo la necesidad de llamar esto un pacto. La evidencia que respaldaría lo que ellos sostienen es que la Biblia enseña que el Padre y el Hijo estaban de acuerdo con sus roles en la salvación. Sí, pero eso no significa que sea un pacto, que estén de acuerdo, que haya un pacto y condiciones del pacto con respecto a esto. Rasgos, entonces, de la teología del pacto o del federalismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, una hermenéutica con prioridades. El federalismo enseña que el Nuevo Testamento es lo real, lo que tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento, que es la sombra. Y decimos en cierta forma amén, porque es lo que la Biblia enseña. Pero no debemos llegar a la conclusión que el Antiguo Testamento es menos aplicable a nuestras vidas. Es decir, a mí el Nuevo Testamento entiendo que me aplica, pero el Antiguo Testamento no, porque es la sombra. No, claro que no. O llegar a decir que no se puede interpretar el Antiguo Testamento sin llevar cosas del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Llevar a Cristo ahí. Decir, el arca, el Cristo, esto es Cristo, aquello es Cristo, poner a Cristo para darle sentido a las historias del Antiguo Pacto. El dispensacionalista, no los que estamos diciendo ahora, que son los federalistas, el dispensacionalista diría que podés leer Génesis e interpretar correctamente a Génesis desde Génesis, sin necesidad de tratar de interpretarlo a través del Nuevo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento va a enriquecer el entendimiento de lo que estaba ocurriendo ahí, pero la idea original de Génesis puede ser entendida desde Génesis. Mientras que los federalistas o los pactistas dirían que es imposible comprender la sombra sin la sustancia. O sea, el Nuevo Testamento es la sustancia y como el Antiguo Testamento es la sombra, yo no puedo entender la sombra sin la sustancia misma. Primero, con la sustancia voy a interpretar la sombra de eso.
Y esto tiene que ver con la hermenéutica, por dónde es que comenzamos a leer nuestras Biblias para interpretarlas. Ellos hablan de un solo pueblo de Dios, y es verdad, hay un solo pueblo de Dios, pero ellos dicen que la iglesia siempre ha existido, solo que ha existido en dos formas. De una forma en el Antiguo Testamento y otra forma en el Nuevo Testamento. Eso es raro, ¿no? La continuidad hace decir que la iglesia existió en el Antiguo Testamento, pero es claro que la iglesia tuvo su comienzo allí en Hechos, ¿no? La nación de Israel dirían que fue una ilustración incrédula, ahora cumplida en la realidad de la iglesia. El nuevo Israel seríamos nosotros, y todas las promesas del Antiguo Testamento, entonces ahora se cumplen en el nuevo Israel, que sería la iglesia. Ellos dirían que la iglesia comenzó en el huerto del Edén, que Adán fue parte de la iglesia, porque el que cree en el federalismo, para ellos la iglesia comienza desde Adán y llegará hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, obviamente hay pasajes donde dice claramente, ahí como vemos en Pedro, que fuimos pueblo adquirido por Dios, pero eso no significa que nosotros hayamos reemplazado a Israel. No podemos decir que todas las promesas que Dios le hizo a David, que le hizo a Abraham, ahora se van a cumplir en nosotros, y que Dios ya no tiene planes para con Israel, porque hay promesas claras en el Antiguo Testamento que son para Israel, que no son para la iglesia. Y si la audiencia original, por ejemplo, ¿recuerdan cuando nosotros, ahora vamos a ver un pasaje, ¿recuerdan cuando el profeta hace audiencia, que el Mesías iba a entrar a Israel montado sobre qué? ¿Qué entendió la iglesia? O sea, ¿qué entendió, la audiencia original? Entendió eso, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Exactamente como el profeta dijo que iba a ocurrir, ¿no? Exactamente. Si Dios le dio una promesa a Israel, que le iba a dar una tierra en la cual ellos poseerían, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dios va a cumplir esa promesa. Y yo creo que Dios va a cumplir todas las promesas que le hizo a Israel. Porque nosotros también tenemos promesas para con el Señor. Y si el Señor no cumple las promesas de Israel, ¿por qué cumpliría las promesas para mí? Dios es fiel y cumple sus promesas. Entonces yo no puedo decir, ok, la audiencia entendió que Dios le iba a dar una tierra, pero fue algo espiritual, en realidad se va a cumplir. No, yo no puedo interpretar así la Biblia. Lo que Dios prometió a Israel va a cumplir. Somos un solo pueblo, pero un pueblo que tiene promesas diferentes, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Dios habla acerca de Israel, nunca habla de la Israel étnica, habla de la Israel étnica y habla de la Israel espiritual. Había israelitas que eran del pueblo de Dios y otros que eran israelitas que no eran creyentes, por decirlo de alguna manera, en Jehová. Bueno. Pastor, ¿y donde dice Pablo en el libro de Romanos que habla del pueblo de Israel? Romanos 11. Muchos de sus parientes, sí. Dice que somos injertados. Sí. Del pueblo gentil. Pero ser injertado no significa ser el original. Dice que fuimos injertados en el árbol. ¿Sí? ¿No? Romanos 11, ¿no? Sí. Dice el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo, yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Y no sabéis que dice de Elías las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, de sus altares han derribado, solo yo he quedado? Bueno, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si es por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? Bueno, aquí, y luego dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, a nosotros. Para provocarles, ¿a quién? A celo. ¿A quién? A Israel. Y si sus transgresiones es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros os hablo gentiles, le está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué le dice? Ustedes son el nuevo pueblo de Israel. No, ustedes son gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos, algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Bueno, después le dice acá a los gentiles, 17, 18, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿no? Los gentiles son olivos silvestres, han sido injertados en el lugar de ellas y han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes, Dios tiene promesa para con su pueblo. Nosotros hemos sido injertados, ellos ahora han tropezado. Nosotros fuimos llamados a salvación para provocar a celo a Israel, para que Israel se vuelva, pero Dios tiene promesas para con Israel, de su restauración. Y está haciendo ahí una separación entre los israelitas y los gentiles. No somos una misma cosa, sí. Cuando el texto nos dice, pastor, que ellos tropezaron, ¿no? Porque si estamos hablando que Dios tiene promesas para Israel, pasando décadas, años, ¿no? Porque estamos hablando en lo que es la doctrina de la salvación, que no puede estar mucho tiempo, ¿no? Una persona lejos de Dios. Y en este caso estaríamos hablando que Israel es el lapso de promesa que está en contra de Dios, ¿no? Porque lo que cree la caja, no del pacto, sino los dispensacionalistas. Ellos creen que la iglesia viene, algo así, ¿no? Y que Israel clama, porque creen que van a adorar al anticristo, cuando se dan cuenta que no es, siempre llevan esa doctrina, ¿no? Yo a lo que voy, tanto tiempo pueden estar en esa caída, en ese tropiezo, que Dios injerta, sabiendo que la salvación no puede estar... No, claro, pero no, acá no estamos hablando de personas, estamos hablando de una promesa de Dios a un pueblo, y dice claramente ahí Dios que Él siempre tuvo remanente. Hay un remanente que cree, ¿sí? Pero hay promesas para Israel en cuanto a su tierra y en cuanto a la posesión de la tierra. Entonces dice que el tropezar de Israel hizo que la salvación, aunque esto era algo que ya estaba determinado, la inclusión de los gentiles. Pero nosotros somos injertados a ese olivo, nosotros somos olivo silvestre, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, no te jactes, diciendo, no, los gentiles ya perdieron su oportunidad, los israelitas perdieron su oportunidad y ya no hay esperanza para ellos. Y le dice el apóstol Pablo, yo soy israelita, ¿sí? Y yo daría cualquier cosa por los de que mi nación se salve. No te jactes, porque ellos también van a ser restaurados, ¿no? Esa es la idea. Hay un tiempo de restauración para Israel. Pero avancemos en esto, así terminamos ya. Para ellos una parte de la ley de Moisés sigue en vigencia.
Y acá también hay ahora también un grupo, o tienen mucho tiempo, que son judíos mesiánicos, ¿no? Que serían una especie de... siguen practicando el judaísmo, pero creyendo en Cristo. O sea, creen en el Mesías, pero siguen guardando todas las costumbres del judaísmo. Yeshua, hoy ustedes escuchan por la que tienen el lenguaje, o sea, se creen judíos, no sé si se circuncidarán, supongo que sí, no sé, pero... Se visten también, y la idea que son judíos pero mesiánicos, que creyeron en el Mesías. Bueno, para los pactistas, una parte de la ley de Moisés sigue en vigencia, aunque lo separan en tres partes. Ellos dicen que la ley de Moisés hay que separarla en leyes civiles, en leyes morales y en leyes ceremoniales. Y las únicas que siguen vigentes son las leyes morales, que son los 10 mandamientos que fueron colocadas en el arca. Y las civiles y las ceremoniales ya no deben hoy observarse. Eso creen los de la teología del pacto. Aunque es muy difícil muchas veces leer la ley y poder hacer este tipo de separaciones. Pero bueno, una idea con respecto de... Ellos creen que el bautismo, estos son los presbiterianos, por ejemplo, que son reformados. Creen que el bautismo es la nueva circuncisión. El bautismo es la nueva manifestación del pacto de gracia y se practica en los bebés al igual que la circuncisión se practicaba en el antiguo pacto. El federalismo extremo, en los últimos 50 años es como que se equilibró, salió de ese extremo, el federalismo, la teología del pacto, y fue buscando más equilibrio, viniendo más al centro, que es lo que conocemos hoy nosotros como los reformados, ¿sí? Son federalistas, son de la teología del pacto, pero muchos de estos preceptos quedaron atrás y evolucionaron en muchas de sus definiciones. Y es lo que se llama ahora el nuevo federalismo. Punto 4. La nueva teología de los pactos, que es una variante del federalismo. Ellos creen que los 2 o los 3 pactos del federalismo no son bíblicos. Creen que la ley de Moisés se cumplió totalmente, ahí debe colocar usted totalmente, y que el bautismo es para creyentes, no es para niños. Creen que obviamente la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, pero puesto que Israel fue una sombra incrédula de la realidad de la iglesia, también siguen sosteniendo de que no hay futuro para Israel. O sea, quitaron las posturas más polémicas y menos bíblicas del federalismo, pero a mi gusto todavía tienen que afinar muchas de sus interpretaciones. Dado obviamente, como lo hemos visto, y en muchos otros textos, y esto vamos a verlo en escatología, Dios todavía tiene promesas para Israel. Incluso Sproul, R.C. Sproul, si usted tiene la teología sistemática de R.C. Sproul, sus comentarios acerca de Romanos capítulo 11, versículo 26, R.C. Sproul, siendo un pactista, un federalista, él reconoce en su comentario de que la iglesia no reemplazó a Israel, que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, ¿no? Entonces hay muchas variantes con respecto a esto. Entonces, digamos que esta teología que nace en los 1700 ha estado evolucionando y sus posturas son bastante distintas en algunos aspectos al día de hoy. La evaluación, rápido. Aunque la Biblia enseña muchos de los postulados del federalismo, es difícil interpretar toda la Biblia de acuerdo a 2 pactos que nunca se mencionan de forma explícita. O sea, ok, me decís que la Biblia la debo interpretar por medio de 2 pactos, por medio del pacto de obras y el pacto de gracia. Bueno, decime dónde está la definición de ese pacto en la Biblia. No está, es una inferencia. Bueno, pero ¿cómo voy a armar un sistema teológico sobre algo que no está claro en las Escrituras? Entonces, esto es como decir una verdad y después, por medio de esa verdad, interpretar todas las cosas.
Por ejemplo, decimos nosotros, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Dios es amor. Pero yo no puedo tomar solamente ese aspecto de Dios, interpretar ahora toda la Biblia pensando de que Dios es amor en todo, ¿no? Porque en su carácter Dios es mucho más que amor. Si lo haría así, estaría interpretando toda la Biblia en base a esta verdad y cometería muchos errores. Y yo creo que ese es el problema muchas veces del federalismo, que toma como prioritario una verdad y interpreta todo lo demás por medio de ese concepto. B. Aunque exista mucha continuidad en la salvación de la humanidad, es verdad, la Biblia hace claras distinciones entre el propósito de Israel y el de la iglesia en el pasado. Lo vemos en Efesios y en Romanos 11, como lo hemos leído, y en el futuro, Romanos 11:26. C. La Biblia no da una prioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento en cuanto a la hermenéutica. Nunca esto está así. Nunca somos animados a decir, ok, agarrá el Nuevo Testamento y ahora con el Nuevo Testamento interpretá el Antiguo Testamento. De hecho, observamos que las promesas hechas a los israelitas en el Antiguo Pacto se cumplieron de forma que ellos lo esperaron, ¿no? Génesis, Zacarías, hablamos así del pollino, muchos. O sea, nunca la audiencia del Nuevo Testamento es animada a comprender o a interpretar de una forma diferente las Escrituras. Nunca. Todo lo contrario. ¿Recuerdan cuando el Señor se encontró con los del camino de Emaús? ¿Sí? Y le dijo que todas las Escrituras obviamente hablaban de mí, pero dijo, ¿qué les dijo? Ustedes deberían haber entendido esto ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. Lo deberían haber comprendido. No era que necesitaban ahora las cartas de Pablo y el Nuevo Testamento para entender acerca del Mesías. No, ustedes del mismo Antiguo Testamento deberían haberlo comprendido, porque los profetas y toda la ley hablaba de mí. Entonces no dice, no, ustedes esta verdad no la podrían haber conocido desde el Antiguo Testamento. No, sí, y debieron haberlo hecho. Y los anima a que debía. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos las herramientas necesarias para poder interpretar desde el Antiguo Testamento lo que el Antiguo Testamento dice en su contexto y literalmente, sin necesidad de traer conceptos o imponer conceptos del Nuevo Testamento. Aunque sí es verdad que hay continuidad y que el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento arroja luz. Pero eso no significa que no podemos o no debemos interpretar cada texto en su contexto. No hay divisiones en la ley. Esta cuestión de ley ceremonial, ley moral, ¿quién hizo esa división? ¿Dónde está esa división en las Escrituras? ¿Dónde dice que la ley nosotros la tenemos que dividir en ley ceremonial, en ley civil y en... ¿Dónde dice eso? No, la Biblia habla de la ley como una sola cosa, no como partes. Cuando dice que Cristo cumplió la ley, cumplió toda la ley, no que cumplió la parte ceremonial y la civil, pero la moral, no. Entonces, nunca la Biblia habla de esa manera. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Los mareé? ¿Complicado? Es muy complicado, sí. Pero recuerden entonces esto, que lo que luego va a tomar más claridad de esto. Pero si usted se pregunta, ¿por qué es que una iglesia practica o cree cosas tan diferentes a las otras? Porque es como se acercan a las Escrituras. ¿Cuál es el preconcepto en el cual vos te acercás a las Escrituras para interpretarlas? Esa es la diferencia. Entonces, estos sistemas teológicos que alguna vez alguien propuso y los vieron exitosos al momento de interpretar la Biblia, tanto esto de muchas veces tratar de tener sistemas humanos para interpretar las Escrituras, tan complejo es que aún hoy, hace muy poco tiempo, hace menos de un año, hay una propuesta nueva que es una propuesta entre
el dispensacionalismo y la teología del pacto, que establece ahora pactos diferentes y propone, por ejemplo, que Noé es una especie de Adán, ¿no? Y trata de resolver el problema que hay entre una interpretación y otra interpretación. O sea, es de locos, o sea, es una cuestión que se vuelve cada vez más compleja, pero tenga esto en mente. Cada vez que ahora nosotros pensemos, ¿por qué nosotros ahora no bautizamos bebés? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué los presbiterianos? Si usted va a una iglesia presbiteriana, va a encontrar al pastor vestido casi como un sacerdote, con el cuellito. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen otra forma de interpretar las Escrituras. Porque ellos creen que deben bautizar bebés, porque es una continuidad de lo que se hacía en el antiguo pacto. ¿Sí? Entonces, cantamos cosas diferentes, nos expresamos de forma diferente, porque tenemos un modelo teológico diferente en cómo interpretamos las Escrituras. Llegamos a conclusiones diferentes porque comenzamos a interpretar la Biblia en puntos diferentes. Yo había escuchado una vez, por ejemplo, este pasaje de Eliseo con el hacha. Un pastor sacó un sermón con respecto a esto diciendo... Claro, ¿dónde tu ministerio perdió el filo? ¿No? ¿Cómo recuperar el filo de tu ministerio? Claro, y usted dice esto, ¿y dónde sacó esto? ¿Viste? Pero cuidado, porque hay autores muy antiguos, por ejemplo, Justo Mártir, que vivió por el año 100, casi contemporáneo de Juan. Él tenía una interpretación parecida a este texto, pero se justificaba, no en el caso del ministerio, porque se lo ponía a Eliseo como un tipo de Cristo, y si llevaba a Cristo, entonces estaba justificado alegorizar el pasaje, pero eso después llevó a muchos problemas. Entonces, esa es la diferencia de interpretar la Biblia de forma literal que interpretar la Biblia de forma alegórica. Vamos a hablar mucho acerca de esto y vamos a ver por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que hacemos, por qué, por ejemplo, alguien que cree en la teología del pacto pudiera decir que Cristo no puede venir ahora en este momento. Para ellos no podría venir en este momento Cristo, en este mismo momento. ¿Por qué? Porque no creen, por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, que es algo que todos nosotros creímos desde siempre, ¿no? Entonces, hay una discusión eso, si es una venida, si es la segunda venida, hay toda una discusión teológica, pero que lo vamos a ver en escatología, pero ellos dirían que no es posible la inminencia de la venida de Cristo porque hacen falta que el templo sea reconstruido, entonces hay señales cual me dan a mí la certeza de que en este mismo momento no podría venir Cristo. Pero sin embargo Pablo dice claramente que nosotros debemos que Cristo va a venir como ladrón en la noche y que en un momento a otro nosotros podemos ser arrebatados por el Señor. Y hay cosas que vamos a discutir acerca de esto, que vamos a ver en la escatología, pero quiero que les quede presente esto, y aunque son términos que quizás no sean familiares para ustedes, van a ser términos que constantemente vamos a utilizar para cuando veamos una postura, la vamos a ver de las dos posturas. Si usted es pactista, vamos a ver como pactista. Si es dispensacionalista, lo vamos a ver como dispensacionalista. Y si quiere una postura bíblica, la vamos a ver como una postura bíblica. Al final, nadie le va a decir lo que tiene que creer. Al final, usted va a poder leer las Escrituras y llegar a su propia conclusión acerca de eso. Amén. Así que, bueno, damos gracias al Señor. Los que vinieron por primera vez, bienvenidos. Qué lindo es tenerlos con nosotros.